Buenos días, buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan en este webinar. Yo soy Luis Eugenio de Souza, profesor a la Universidad Federal de Bahía, profesor de salud pública o salud colectiva, como llamamos aquí en Brasil, y tengo mucho gusto como expresidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública de coordinar este importante webinário sobre a vacunação neutra quanto a gênero contra o VPH, a vacunação. Sabemos nosotros todos que después del agua, las vacunas son quizás la mejor estrategia de protección, de prevención de enfermedades. Se sabe también ya que la vacunación contra el VPH neutra cuanto a género es mucho más eficaz que solamente la vacunación de niñas, de niñas. Y entonces la Federación Mundial está muy contenta de poder discutir los retos, los desafíos para promover la más amplia cobertura vacunal relativa a el virus, el papilomavirus humano. Para discutir los desafíos, las estrategias de la vacunación, tenemos hoy cuatro importantes expertos que nos van a brindar con sus reflexiones sobre estos desafíos. Doctora Alejandra Sánchez Cabezas, médica especialista en ginecología, con máster en epidemiología, gestión y políticas de salud. Es doctora en ciencia política y directora estratégica de Surcos, AC, y es la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Tendremos también doctor Natalia Katz, médica clínica especialista en infectología, que trabaja en el área científica de la Dirección del Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Asesoría en la incorporación de nuevas vacunas al calendario nacional de vacunación, coordina la vacunación contra el virus del papiloma humano, antigripal y contra neumococo. También coordina la vacunación del adolescente y adulto. Es miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y socia fundadora de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Muchas gracias a la Federación por invitarnos a este evento tan importante. Bueno, es un placer para mí compartir este espacio junto con los compañeros y las compañeras de esta mesa. Como dijeron, mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas y soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y vamos a hacer una presentación en dos partes. Ahí se sumó Luis nuevamente. Vamos a hacer una presentación en dos partes para contarles un poco de Argentina, qué es lo que estamos pasando. La primera parte yo voy a hacer una presentación general, más conceptual, y después Natalia, a quien agradezco mucho que se haya sumado, que hace muchos años está liderando estas estrategias en Argentina, nos va a contar ya más con números duros y más de cerca qué es lo que está pasando y viene pasando en Argentina. En principio, como bien dijo Luis al inicio, creo que todas las personas que estamos acá sabemos que la promoción de la vacuna contra el VPH sin distinción de género es una política trascendental y yo querría entonces, para pensar en esto, hacer esta primera distinción. Las políticas. Las políticas son estas acciones concretas y programas que estamos implementando o queremos implementar para alcanzar objetivos específicos que en salud en general se reducen a estrategias de prevención, tratamiento y promoción. El tema es que no podemos hablar de las políticas, y en este caso de la política, si no hablamos de la política, que esto en inglés tiene una connotación más importante, politics y policy, pero en castellano es más complejo. Pero la política es el ámbito donde se disputa el poder y donde finalmente se van a definir las políticas. Entonces se van a definir cuáles son los temas prioritarios para la configuración de las políticas públicas y la dirección de una sociedad en general.
Y me parece muy importante porque la invitación de Luis era a pensar en una política y no podemos pensar una política fuera del marco de la política. Esto nuestro querido amigo Michel Foucault lo sabía muy bien. Sabemos todas y todos que ha sido gran parte de lo que se dedicó, y él dice claramente que la historia de las luchas por el poder, por la política, y en consecuencia las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento, y diríamos acá a través de las políticas, sigue estando casi totalmente oculta y el saber debe entrar en ello. Por eso nos pareció importante hacer primero esta introducción. En Argentina esto lo sabemos muy bien, esta es la marea verde, digo, la lucha que las mujeres hicimos en las calles por el aborto legal, seguro y gratuito, pero esto es desde 1850. Rudolf Virchow, ya en ese entonces, decía que la sola expresión de salud pública demuestra la magnitud del error de pensar que la medicina no tiene nada que ver con la política. En esto deberíamos pensar entonces, si vamos a hablar de la política, cuáles son las armas que necesitamos en la política para definir las políticas. Y una de las más importantes son las lógicas. ¿Y cómo definimos las lógicas? Como las formas de construir o legitimar argumentos, razonamientos y estrategias que a veces son explícitas y otras veces no, que a veces son voluntarias y conscientes y otras veces no. Pero necesitamos, sin ninguna duda, hacerlas conscientes y explícitas, y otra vez Foucault y acá también Chantal Mouffe, porque es aquello por lo que se lucha y se pretende adueñar. Las lógicas son estos argumentos que actúan como bloques de fuerza. Y para pensar cómo promover una política o defender una política, debemos saber quiénes son, quienes tenemos como aliados o aliadas o en contra, qué dicen, por qué lo dicen y cómo construyeron el poder de decir y de hacer. Y cómo construyeron el poder de decir y de hacer es muy importante porque nos habla de la sociedad en la que vivimos. Esto que a nivel, en el viejo continente lo dijo también Michel Foucault, en Brasil, y en honor a nuestros anfitriones acá, Luis Eugenio, el querido Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo que ha estudiado muy fuerte las perspectivas amerindias, habla de lógicas, pero habla de perspectivas y también como fuerzas de lucha. Por lo tanto, esto es algo que precede y que precede a las culturas occidentales. Y yo querría hacer muy brevemente un resumen de las 4 lógicas que desde mi perspectiva dominan el campo de salud. La lógica técnica, que está orientada a los razonamientos disciplinares, seguramente gran parte de eso vamos a hablar hoy, que es la lógica sanitaria. La lógica economicista, que está orientada siempre a lograr el máximo beneficio económico posible. La lógica administrativa burocrática o tecnoburocrática, orientada al cumplimiento de normas, reglas y procedimientos. Algo de eso nos va a contar Natalia hoy sobre cómo es esto en la Argentina. Y la lógica política que dentro de este campo y de este espacio está pensando constantemente y usa una u otra lógica para construir y conservar el poder. Cada uno de estos son idiomas distintos, están parados en lugares distintos y necesitamos interlocutar y saber con qué herramientas cuenta cada uno. Mientras nosotros, para pensar una política, en este caso de la vacuna contra el VPH de género neutro, pensamos en los derechos de las juventudes, en la equidad de género, en la educación sexual y reproductiva para mejorar el acceso y para disminuir barreras, en el acceso equitativo y en la participación de la comunidad, en este caso particular de las juventudes. Hoy en Latinoamérica y en el mundo, en términos de salud sexual y reproductiva, se están jugando lógicas muy distintas. La evidencia científica contra las ideologías negacionistas, y en este gobierno actual hay personas concretas que defienden las ideologías negacionistas, la salud pública en contra de los intereses económicos o disputando contra intereses económicos, y la perspectiva de derecho versus posiciones autoritarias o conservadoras, que bueno, que sabemos que esto hoy en Argentina son las que están predominando. 2 palabras en relación a la lógica economicista, y no podemos no pensar a la salud como un sector en disputa económica, y acá fuertemente la industria farmacéutica tiene un rol clave.
Durante mi tesis de doctorado, esta es una entrevista a uno de los dueños de uno de los laboratorios argentinos, y la industria farmacéutica en Argentina tiene más del 60% del mercado de los medicamentos, y claramente expresó: los medicamentos no son un bien social, son un bien industrial, y esto debe ser muy claro. Acá, para mostrarles cómo, además, en una serie larga, desde 1969 hasta el 2016, el incremento en dólares en Argentina de las unidades, haciendo un promedio, ha ido en incremento, con algunas variaciones en relación a algunas crisis que hemos tenido muy relevantes, pero fíjense que en dólares, más allá de las crisis, esto siempre ha ido en incremento. Y esto, por supuesto, que impacta en la oferta, impacta en la demanda. Fíjense cómo la demanda, que teóricamente es inelástica en salud, porque el que necesita, la persona que necesita un medicamento lo necesita, acá vemos claramente otra vez en la misma serie de los mismos años cómo ha ido disminuyendo en relación a estos fuertes incrementos del costo y a las crisis en Argentina. Digo, también para ir pensando qué pasa con la vacuna. ¿Qué dicen los laboratorios y qué dice la industria? Que ellos necesitan el incremento para incrementar la investigación. Sin embargo, la organización social SOMO, que es una organización mundial de investigación, hizo una investigación muy grande sobre 27 industrias farmacéuticas en los últimos 20 años, demostrando que las inversiones financieras superaron con creces a las inversiones en producción e investigación. De hecho, las 10 industrias farmacéuticas más importantes tuvieron una distribución general de fondos a accionistas un 142% mayor que lo que invirtieron en investigación y desarrollo por año. No tengo datos para hablar de la vacuna por HPV, pero lo que pasó, y es bien conocido con las vacunas con COVID, las inversiones gubernamentales que permitieron la investigación con la vacuna para estas 4 empresas de la industria farmacéutica fueron de 5.800 millones de dólares, permitiendo a estas empresas ganar 90.000 millones de dólares solo en ganancias netas. En Argentina, en este momento, estamos viviendo una situación muy dolorosa y muy tremenda en términos de acceso a medicamentos. Digo, para pensar también qué va a pasar con la vacuna. A marzo de este año, los medicamentos habían incrementado un 150%, la venta había disminuido casi un 5%, lo que implicó casi 37 millones de unidades menos. Veamos cuál es la lógica política que está predominando en este momento en Argentina. Y acá voy a dividir en tres. Uno es la racionalidad pura, que son las lógicas, esto de lo que estamos hablando. La otra es la procedimentalidad, cómo esta lógica implica sobre los procedimientos tecnoburocráticos, y no vamos a hablar de implementación y de algunas medidas porque no nos va a dar tiempo. Nos vamos a dedicar a estas dos primeras. En relación a la racionalidad del nuevo gobierno, que asumió el 10 de diciembre del año pasado, tiene al mercado como medida de todas las cosas, habla de un ideal de una sociedad de derecho privado por sobre una sociedad de derecho público orientada al bien común, y además a la desactivación de su capacidad operatoria, de la sociedad en su conjunto, y toma como esencia de las relaciones la competencia. Veamos un poco cómo se ha manifestado esto desde la campaña y mucho antes de la campaña, y esto me parece importante pensando en lo que yo les había dicho de cómo, quiénes y cómo se construye el poder de decir. Esto ya, fíjense, 2017, el actual presidente de nuestra nación hablaba de que uno de los beneficios de la migración en Argentina fue porque no había estado de bienestar, lo cual además no es cierto, porque el estado de bienestar derrocha el gasto público. Ya también en plena campaña y después de las PASO, dijo claramente, y esto fue votado por más del 50% de la población en Argentina, que la justicia social es aberrante, la justicia social que permite que haya salud pública y que tiene un deterioro sobre los valores morales. En términos de la salud, una empresa que contamina el río no tendría ningún problema, y los mercados de órganos es un mercado más, para pensar también en qué contexto estamos hablando hoy en Argentina de la vacuna para el VPH. Y en términos de programas de salud sexual y reproductiva,
digo, hay muchas cosas para contar, pero simplemente esto, hablando 2024 ante el mundo, diciendo que el feminismo es una pelea ridícula y antinatural entre hombres y mujeres. Esto se manifiesta en las primeras leyes y en las primeras propuestas, en muchas otras, pero simplemente para contar algunas, en la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, también para pensar en la autonomía de salud sexual y reproductiva y en el derecho a la vacunación, en un lenguaje policial, en limitar el consentimiento al acceso a los servicios de salud para niños, niñas y adolescentes, y también omite la perspectiva de género y generación. Procedimentalmente, en términos de tecnoburocracia, esto se ha visto ya y se ha estudiado mucho, tanto en Estados Unidos durante el gobierno de Trump como en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro. Acá se está viendo lo mismo, una disminución del gasto público. Estos son a marzo de este año comparados como si fueran precios reales, sin contar la inflación. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero simplemente para que vean, la gran mayoría de lo de pagado y de vengado va a la deuda pública. Y hay, acá les voy a mostrar muy rápidamente, pero todas estas barras que van hacia la izquierda son barras en negativo para que vean en términos de ejecución lo que es cómo se frena la ejecución de los presupuestos. Estos son algunos organismos de salud, estos son algunos organismos de seguridad social, salud y desarrollo social seleccionados, organismos de ciencia, investigación y tecnología, en el que estamos viviendo una situación dramática en Argentina hoy, programas de seguridad social, algunos otros programas de salud seleccionados, y lo que se ve en términos generales es que hay un entorpecimiento de las licitaciones. Fíjense, en junio de hace muy poquito ya se declara fracasada una primera licitación pública para medicamentos en salud sexual y reproductiva. Digo, algo que además ya fue visto y fue estudiado muy profundamente tanto en Estados Unidos como en Brasil. En este contexto, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que debemos hacer? Incidencia. Acá estoy mostrando dos estrategias de incidencia que fueron muy potentes en Argentina. Digo, ya les hablé de la ley por el aborto seguro, voluntario y gratuito, y lo mismo para las personas trans. Y esto es lo que nosotros tenemos que promover, todas las estrategias de incidencia de abogacía desde la movilización de la sociedad civil, y ahí las asociaciones científicas tenemos un gran rol. Alianza entre actores claves, es muy importante más que nunca hoy estas alianzas y estas redes. Para nosotros nuestro vínculo con la Federación Mundial de Salud Pública es clave, y nuestro vínculo con Brasil es estratégico. Campañas de sensibilización y educación también en los medios frente a este negacionismo que les contaba, y estrategias de gestión y de presión para garantizar gestión, transparencia y responsabilidad en las políticas. Esto de otra manera, también lo decía Wendy Brown, cuando hablando en general ante los avances de las nuevas derechas, en un libro que les recomiendo profundamente, Las ruinas del neoliberalismo, dice: necesitamos esfuerzos explícitos para crear pueblos que nos permitan experimentar nuestro destino común. Y acá ella está otra vez hablando de lo que son las lógicas, las perspectivas de Viveros de Castro, los valores y las racionalidades, espacios deliberativos que nos permitan movilizar estos valores y estas racionalidades para luchar contra los avances de quienes quieren retroceder en términos de derecho, y para volver a revincular a la democracia con estándares de razonabilidad, responsabilidad y negociación de las diferencias. Esto es todo por ahora. Natalia, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y a quienes nos están escuchando. Y ahora Natalia les va a contar un poco cómo fue la estrategia en Argentina hasta ahora. Bueno, bueno, felicitaciones, Alejandra. Muchas gracias por la invitación, por el contacto, bueno, tuvimos varias reuniones de trabajo y poder participar y mostrar un poco cuál es nuestra experiencia en cuanto a la estrategia de vacunación contra VPH. Bueno, entonces voy a mostrar en los próximos 10-15 minutos un pantallazo de estos, serían 13 años de la estrategia de vacunación contra VPH en nuestro país, mostrarle un poco
del virus y del cáncer y los datos duros, como decía Alejandra, de la carga de enfermedad y la estrategia, y después hablar específicamente de la vacuna. Cuando hablamos de nuevas vacunas o la introducción de una nueva vacuna, tenemos en cuenta, y esto creo que tiene que ver, Alex, un poco con lo que estabas contando de estas lógicas, ¿no? Y tiene en cuenta lo económico, lo político, los casos, digamos, lo que tiene que ver con la costo-efectividad, son un montón, y obviamente tener una vacuna que sea eficaz, de calidad y segura para introducirla al calendario. Eh, entonces, cuando hablamos de carga de enfermedad y decir, aparte de ser una prioridad política, la incorporación de la vacuna, es si realmente la carga de enfermedad en el país en el cual se quiere intervenir es importante. Y acá podemos ver las tasas de mortalidad de cáncer cervicuterino en el año 2022 en el mundo, y vemos que las zonas de menor, digamos, nivel socioeconómico, como África subsahariana, Asia y América Latina, tienen mayores tasas de mortalidad por este cáncer. Y este muestra realmente la inequidad que tiene que ver con respecto al acceso a la salud, y lo que la vacuna viene un poco a disminuir, ¿no? Y a paliar esa inequidad. Es el cuarto tumor de mayor incidencia y mortalidad, más de 600.000 casos por año, y más de la mitad mueren por cáncer cervicuterino en el mundo. Y cuando vamos al interior de nuestro país, que son 4.500 casos por año y mueren la mitad, 2.000 mujeres, vemos que también hay esa inequidad. Y en las provincias del norte del país, con menores niveles socioeconómicos, vemos mayor tasa de mortalidad, muy por arriba de la media nacional, que es de 7 por cada 100.000 mujeres, y en otras ciudades más desarrolladas, como Capital Federal, vemos tasas muy por debajo de la media. Entonces, en todo este contexto es que la Organización Mundial de la Salud define esta estrategia de 90-70-90, que es la estrategia global de eliminar el cáncer cervicuterino en el mundo, ¿no? Y para lograr eso hay que lograr estos tres pilares. El propósito es que todos los países alcancen una tasa de menos de 4 por cada 100.000 mujeres, ¿no? Y lo que vemos que para lograr eso no se logra con un solo pilar, sino se logra con estos tres. El 90% de las niñas menores de 15 años vacunadas, el 70% de las mujeres tamizadas con un test de alta precisión, un test de BPH al menos 2 veces en la vida, a los 35 y 45 años, y el 90% de las mujeres en las cuales se les diagnostica el cáncer sean tratadas y realizado un seguimiento precoz, adecuado y correcto. Esta estrategia integral es la que tenemos en Argentina, tenemos la vacuna a los 11 años, tenemos test de BPH para las personas con cuello de útero mayores de 25, y también tenemos diagnóstico, y tratamiento para las personas que tienen cáncer mayores de 30. Y también lo que se hace es medir el impacto, ¿no?, de la vacunación, y eso se hace, les voy a mostrar el estudio que se hizo en Argentina, cómo van disminuyendo los genotipos que están contenidos en la vacuna en la población. Entonces, hablando de vacunación, esto es el panorama global. Acá lo que ven en todo el mundo en verde, los países que tienen incorporada BPH en Argentina. Como ven, la región de las Américas es una región pionera y modelo en cuanto a introducción de vacunas, y también en el caso de BPH, ya son 141 países, y cada vez más son los que tienen. Obviamente, lo que tiene que ver con Asia y África es todavía una cuenta pendiente. Y este es nuestro calendario nacional de vacunación de Argentina, año 2024, con su complejidad, son un montón de antígenos, son más o menos 20, y con vacunas en todas las etapas de la vida, ¿no? Y esto es particular porque la vacuna de BPH está en una etapa bastante, digamos, significativa en cuanto a la demanda del sistema de salud. El adolescente demanda menos al sistema de salud que, por ejemplo, el recién nacido o la persona gestante, pero tenemos esta vacuna a los 11 años junto con otras vacunas también, y eso también es importante, con esta sinergia en el sistema de salud, y sobre todo el salud escolar, con otras vacunas. Tenemos triple bacteriana celular y meningococo también a los 11 años. Entonces, cuando hablamos de este proceso, y esta es la logística política, digamos, cuando hablamos de este proceso de toma de decisiones, en el cual tiene que ver con la incorporación al calendario, pero también después con cambios en estrategia, no es algo estático la incorporación, sino que la evidencia nos va obligando, y esto lo vimos, el mayor ejemplo es con COVID, nos va, digamos, obligando a, con respecto a la nueva evidencia científica, ir cambiando esas decisiones, ¿no? Entonces la DISEI es la Dirección de Control de Enfermedad Inmunoprevenible, que
es el programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud de Argentina. El equipo técnico, científico-técnico, analiza la nueva evidencia y coordina este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo está formado, por ejemplo, en el caso de VPH, porque hay para otras vacunas también, formado desde el año 2011, desde la incorporación. Y, digamos, se reúnen en este grupo de trabajo los expertos en el tema en todo el país. Este grupo de trabajo se reúne porque, por ejemplo, ya les voy a mostrar los diferentes hitos, pero, por ejemplo, se simplifica el esquema de 3 a 2 dosis en el año 2015. Entonces, se define eso, se reúne el grupo de trabajo, se analiza y se lo presenta a la CONAIN. La CONAIN, por sus siglas en castellano, es CAPI o NITAC en inglés, que son las comisiones asesoras de inmunizaciones, digamos, recibe este análisis del grupo de trabajo y emite las recomendaciones al Ministerio de Salud de la Nación. Es una comisión no vinculante, o sea que puede emitir sus recomendaciones sin que el Ministerio, digamos, tome la decisión o no de ejecutarlas, y emite las recomendaciones. Están todas las actas también disponibles en la web de manera, digamos, abierta, y el Ministerio de Salud define si ejecuta o no ejecuta las recomendaciones realizadas por la comisión. Y en este proceso que les comentaba recién, fueron los diferentes hitos con VPH. En el 2011 se incorpora al calendario. En la población objetivo en ese momento, mujeres de 11 años nacidas a partir del año 2000, con una vacuna bivalente que protege contra el 16 y el 18, una vacuna que estaba disponible en el fondo rotatorio de la OPS. En el año 2014 se define también con el análisis del grupo de trabajo y la CONAIN pasar a la vacuna cuadrivalente, hacer una transición porque da el beneficio adicional de proteger contra los genotipos 6 y 11, que son los causantes de verrugas genitales. Y como esta vacuna, la cuadrivalente, también estaba autorizada para varones, se incorpora esta estrategia a varones y mujeres de 11 a 26 años que vivan con VIH y trasplantado, porque en esta población se vio que tiene mayor riesgo de infección persistente y de cáncer asociado a VPH. En el año 2015 se define simplificar el esquema. Teníamos un esquema hasta ese momento de 3 dosis, pasamos a un esquema de 2 dosis con un intervalo mínimo de 6 meses porque mostró ser igual de inmunogénico y efectivo. Y acá, con lo que da digamos, el título, la convocatoria de hoy, incorporar a varones al calendario. ¿Por qué? Porque son diferentes, digamos, los beneficios que tiene incorporar a varones a la estrategia. Por un lado, lo que se vio, y eso lo emitió la Organización Mundial de la Salud y los estudios también de costo-efectividad, que si no logramos coberturas buenas en mujeres, vamos a tener que incorporar varones para disminuir por un efecto indirecto la prevalencia de los genotipos y así también seguir protegiendo a las mujeres, porque estas vacunas demostraron tener un buen efecto de rebaño. Ese es por el beneficio indirecto. El beneficio directo también es proteger a los varones contra VPH y sus cánceres asociados, cáncer de ano, cáncer orofaringio, de pene, etc. Y también proteger de manera directa a los hombres los hombres que tienen sexo con hombres, que es una población cautiva y que no se veían beneficiados con la vacunación de mujeres. Así que con esa decisión y con, digamos, dando tanto el beneficio como la responsabilidad de prevenir el VPH y sus enfermedades asociadas, se define en Argentina incorporar a los varones también de 11 años nacidos a partir del año 2006. Y por último, y esto es lo último, que esto es fresquito de este año, se definió la simplificación de un esquema de única dosis. Esto también por evidencia científica, por recomendaciones de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, por el grupo de trabajo y la CONAIN, se simplifica un esquema de única dosis hasta los 20 años, y la ampliación de la población de inmunocomprometidos, o sea, no solamente VIH y trasplantados, sino también vacunar a personas con enfermedades autoinmunes o que reciban tratamiento. Y también en esta política de continuar con esta vacunación, progresamos, digamos, hacemos una transición a la vacuna no navalente que protege no solo contra los 4 genotipos que vimos en la cuadri, sino que agrega 5 genotipos más de alto riesgo que producen cáncer. Y de esta manera aumentamos la cobertura de cáncer en un 70 a un 90% de los genotipos que pueden causar cáncer de cuello de útero. Estas son las coberturas nacionales desde que se incorpora la vacuna hasta año 2022, 2023 aún no están publicadas.
pero para que vean que las primeras dosis, que son todas las barras en celeste, en general son buenas coberturas, o sea, no llegamos al 90, que es la meta, pero sí estamos cerca en algunos años, pero las tasas de esquema completo, que son las que están en gris, acá veníamos con 3 dosis y después pasamos a 2, están muy por debajo de lo esperado. Ahora vamos a cambiar un esquema de única dosis y esperamos con eso también mejorar las coberturas. Y lo que vemos como con lo que pasó con todas las vacunas es esta caída durante la pandemia, ¿no? Que se ve realmente la tasa de caída de vacuna VPH fue una de las más grandes, comparada con las otras vacunas, y miren lo que logramos, lo que pasó en el 2020 llegando a 70%, teníamos casi 80 en años anteriores, perdón, 87 en mujeres en el 2019, y bajamos a 71 en la pandemia, y después recuperamos un poco, estamos en 82 por siempre varones, acá se hace distinción, es la única vacuna y se hace distinción de coberturas, porque los varones ingresaron después en la estrategia, y vemos que los varones tienen todavía coberturas más bajas que las mujeres, ¿no? Y solo una cosa como para comentarles por qué es tan importante la vacunación contra VPH. Sabemos que el VPH es el causante del 100% de las causas de cáncer de cuello de útero, y para medir esto, la historia natural, desde la infección hasta tener cáncer, tienen que pasar entre 15 y 20 años, entonces realmente la disminución del cáncer cervical lo vamos a ver, todavía faltan varios años para verlo, pero antes podemos medirlo, y lo medimos viendo la infección de estos genotipos que están en la vacuna, la incidencia de verrugas genitales, y a mediano plazo con la disminución de las lesiones precursoras de cáncer. Entonces, esto nosotros estamos muy orgullosos, esto es el primer estudio en América Latina que muestra este impacto de la vacunación, y se hicieron 2 estudios basales para mujeres de 15 a 17 años, o sea que ya tenían inicio de relaciones sexuales, se les hicieron pruebas cérvico-vaginales para ver qué genotipos tenían y ver estado basal, cuáles eran, y acá vemos que el 16 y el 18 que están contenidos en la vacuna eran los que más prevalecían, y después el impacto con esta cohorte en el año 2017 y 2018 que se hace, y miren la caída tan importante del 16 y la caída del 18, más del 90% que muestra de eficacia de la vacuna contra los genotipos que están incorporados en la vacuna. Así que, como para terminar, tenemos una estrategia nacional siempre basada en la evidencia científica, con un proceso de toma de decisiones transparente, que está publicado, que se evidencia, que esto siga a pesar, digamos, de los diferentes gobiernos que tratamos de mantener, digamos, a lo largo de todo esto, de este proceso de toma de decisiones. Lo último es la única dosis para todas las personas hasta los 20 años. Si tienen más de 21, tiene que recibir un esquema de 2 dosis. Se amplió el número de inmunocomprometidos y se cambió a vacuna no navalente, que ya ingresó al país y se está distribuyendo a todo el país. Para que tengan en cuenta, todas las vacunas de calendario son gratuitas y obligatorias. El desafío es mejorar las coberturas de vacunación. Tenemos una vacuna segura, eficaz, disponible, gratuita, pero si no se la aplica a la población no va a ser efectiva. Hay que fortalecer la vacunación escolar, hay que tener socios estratégicos, y el Ministerio de Educación acá es fundamental, capacitación continua al personal de salud, y también la búsqueda activa de la población que no fue vacunada anteriormente con al menos una dosis. Y sostener este abordaje integral, ¿no? Para lograr la eliminación del cáncer cervical. No es solamente la vacuna, no es solamente el tamizaje ni el tratamiento, vamos a lograr disminuir o lograr eliminar el cáncer si trabajamos sobre los 3 pilares. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Natalia Katz, también doctora Alejandra Sánchez Cabezas. Excelentes presentaciones. Hay, claro, muchas preguntas que vienen a la cabeza, mas dejamos para un poquito más. Me gustaría ahora invitar al doctor Pamela Cristina Gaspar, que es coordinadora general de vigilancia de las infecciones de transmisión sexual del Ministerio de Salud de Brasil. Doctor Pamela es graduada en farmacia, tiene calificación en bioquímica por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, una maestría en farmacia por la misma universidad y un doctorado en salud pública por la Universidad de Brasilia.
Trabaja en la agenda de infecciones de transmisión sexual en el ámbito de la formación de políticas públicas a nivel federal, construcción de manuales técnicos de diagnóstico y publicaciones de protocolos clínicos y guías terapéuticas, incluyendo la incorporación, implementación, monitoreo y evaluación de nuevas tecnologías en el Sistema Único de Salud de Brasil. Muchas gracias. Bienvenida, doctor Pamela. La palabra es consigo. Muchas gracias, profesor Luis Eugenio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me gustaría de agradecer a la Federación Mundial de Asociaciones de Salud por la invitación en nombre del profesor Luis Eugenio, de María Marta y de Marta Lomazzi. Es un gran placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco sobre las acciones contra el VPH en Brasil, junto con los demás colegas de Argentina y Costa Rica. Entonces, Brasil es un país muy grande de dimensiones continentales. Tenemos una población de 213 millones de personas, dividida en 27 estados y 5.570 municipios. Los niveles federal, estatal y municipal son responsables de la prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia de VIH, hepatitis virales e ITS, incluyendo el VPH. Y el sistema de salud, nuestro SUS, se basea en el acceso universal descentralizado y 70,5% de la población brasileña depende exclusivamente del sistema de salud. Este año, el Programa Nacional de Inmunizaciones celebra 51 años de existencia y en 1973 se formuló el Programa Nacional de Inmunizaciones con el objetivo de coordinar las acciones de inmunización. El Programa Nacional de Inmunizaciones, ele proporciona gratuitamente en el Sistema Único de Salud 48 inmunobiológicos, 31 vacunas, 13 sueros y 4 inmunoglobulinas para toda a população. Há vacunas destinadas a todas as edades e campanhas anuais para a atuação do carnet de vacunação. Antes de falar especificamente da vacuna contra o VPH, me gostaria de apresentar a nosso Zé Gotinha, que é a mascota da vacunação. Ele foi criado devido à vacuna contra a poliomielites, que se administrava em gotas e sigue sendo um símbolo carismático para fomentar a vacunação hasta o dia de hoje. Em la foto está Zé Gotinha e nossa ministra de Saúde, Nízia Trindade. Hablando agora da vacuna contra o VPH, me gostaria de agradecer a Ana Goretti e todo o equipo responsável pela vacunação contra o VPH em Brasil por sua ajuda na elaboração desta apresentação. Então, a produção da vacuna quadrivalente em Brasil se realiza em colaboração entre a MSD e o Instituto Butantan, através do Programa de Desenvolvimento de Produtos. Então, este programa tem como objetivo reduzir a dependência de importações e fortalecer a capacidade de produção nacional de vacunas. O Instituto Butantan ha avançado em la produção de vacunas com VIH a nível local em Brasil. Aqui se apresenta uma cronologia da vacunação contra o VPH em Brasil. A vacunação começou em 2014 para niñas de 11 a 13 anos. Este ano celebramos 10 anos de vacunação contra o VPH em Brasil. Em 2015, a vacunação se ampliou a niñas de 9 a 13 anos e mulheres de 15 a 26 anos que vivem com VIH e SIDA. Em 2016, se ampliou a idade das niñas de 9 a 14 anos. Em 2017, se incluiu a los niños de 11 a 14 anos e mulheres de 15 a 26 anos imunodeprimidas, además de las mulheres que vivem com VIH e SIDA. Então, os niños foram incluídos não só para evitar a transmissão futura de VPH a las mulheres, sino também para prevenir cânceres que afetam a los niños, como câncer de orofaringe, câncer de pene, câncer anal,
como vimos en la presentación de Argentina. En 2022, no solo mujeres, sino também hombres imunossuprimidos começaram a ser incluídos como público objetivo da vacunação contra o VPH, com uma ampliação do rango de idade de 9 a 45 anos. Para os niños, a idade se ampliou, igualando-se a la de las niñas, que é de 9 a 14 anos. E em 2023, as pessoas vítimas de violência sexual, mulheres e homens de 9 a 45 anos, também começaram a ser consideradas grupos prioritários para a vacunação contra o VPH. Agora, este ano, 2024, hemos tenido avanços importantes em la vacunação contra o VPH, como a adoção de la dosis única de la vacuna para niños e niñas de 9 a 14 anos, conforme a determinação de nosso grupo de trabalho. A vacunação também se ha ampliado a portadores de papilomatose respiratória a partir de los anos de 2 anos, de idade, homens e mulheres, e a usuários de profilaxia pré-exposição de VIH, PrEP, de 15 anos adelante, hasta 45 anos, hombres e mulheres. Además, este ano, o PNI, Programa Nacional de Imunização, autorizará a realização do catch-up para adolescentes hasta 19 anos, devido a que muitos niños não se vacunaram, niños e niñas, não se vacunaram durante a pandemia. Então, para niño e adolescente é uma dosis, pessoas imunossuprimidas, 3 doses, para vítimas de violência sexual, 2 ou 3 doses, dependendo da idade, e para pessoas em PrEP, 3 doses. E para estabelecer uma linha de base para evaluar o impacto da vacunação contra o VPH em Brasil, o Ministério da Saúde, em colaboração com o Hospital Moinhos de Ventos, realizou o estudo POP Brasil. Então, esse estudo buscou estimar a prevalência do VPH em seus tipos em Brasil, em homens e mulheres de 16 até 25 anos com vida sexual ativa, correspondente ao grupo com maior incidência de enfermidades sexuais transmissíveis. E também a identificar fatores demográficos, socioeconômicos, comportamentais e regionais, a la infecção por el VPH e seus tipos, especialmente a los subtipos 16 e 18. Então, o estudo encontrou uma alta prevalência de VPH, com diferenças significativas entre regiões, também vimos isso em Argentina. A prevalência de VPH em mulheres foi de 54,6% e em homens de 51,9%. Enquanto a los tipos de VPH de alto risco, a prevalência foi de 38,6% em mulheres e de 29,2% em homens. As características associadas com a detecção general de VPH incluíram o gênero feminino, a autoidentificação como raça parda, uma classe socioeconômica mais baixa, estar solteiro ou em uma relação, fumar actualmente e ter 2 ou mais parejas sexuais em el último ano. E para evaluar o impacto da vacunação contra o VPH em Brasil, se realizou o POP Brasil 2. A segunda versão do estudo também teve como objetivo analisar a associação de VPH com o câncer de orofaringe em Brasil e investigar a prevalência do VPH em população de alto risco. Então, os resultados do estudo demonstraram que em POP Brasil 2, o VPH genital continua sendo uma infecção de alta prevalência em ambos sexos e em todas as regiões do país. A taxa de infecção por tipos de VPH contenidos em la vacuna tetravalente mostrou uma diminuição importante comparando POP Brasil 1 com POP Brasil 2,
esta diminuição se produziu em indivíduos vacunados e também não vacunados com efeito rebanho. Infecção pelos tipos de BPH presentes na vacuna nova valente também mostrou uma redução importante nos períodos analisados e alrededor de 50% dos jovens têm VPH anal e em 42% têm VPH de alto risco de desenvolver câncer. E as mulheres, em geral, têm taxas de infecção anal mais altas que os homens e similares às taxas de infecção cervical. Então, temos o estudo SMASH, que é uma extensão do estudo POP Brasil 2, e se observaram altas taxas de VPH de risco em homens que têm sexo com homens, superando o 60% de prevalência. Además, se observa uma maior prevalência de VPH de alto risco em homens que têm sexo com homens e vivem com VIH, em comparação com homens que têm sexo com homens que não vivem com VIH. Também se observa uma alta prevalência de VPH de alto risco em trabalhadoras sexuais, especialmente em maiores de 30 anos. E um estudo nacional que estimou a prevalência de VPH de alto risco em mulheres que vivem com VIH e avaliou a aceitabilidade da autotoma de muestras vaginais, encontrou uma alta prevalência de VPH de alto risco e de provável alto risco em mulheres que vivem com VIH com idade promédio de 45 anos. Apesar de que a vacuna contra VPH está disponível para esta população desde 2015, solo 9,9% informou haver sido vacunada. Este dado é preocupante, já que as pessoas que vivem com VIH têm 6 vezes mais probabilidades de desenvolver câncer de cuello uterino. Então, em relação com os cânceres causados por VIH como todo, que enfrentamos hoje em Brasil. O câncer de cuello uterino é o terceiro câncer mais incidente em Brasil e também é o terceiro tipo de câncer com maior mortalidade. Se registram 17.000 casos por trimestre, com 6.000 mortes ao ano. O câncer anal tem uma alta incidência em homens homossexuais, homens que têm sexo com homens. Em homens que têm sexo com homens e vivem com VIH, a incidência de câncer anal é 8 vezes maior que em homens que têm sexo com homens e não vivem com VIH. O câncer de orofaringe é o quinto câncer mais comum em homens em Brasil. Os casos se han duplicado nos últimos anos, sendo a população jovem a mais afetada. O câncer de vulva representa el 5% dos casos de tumores ginecológicos e o câncer de piene tem alta incidência em países subdesenvolvidos, representando el 0,4% dos cânceres em homens, sendo mais frequente em las regiões norte e noroeste de Brasil. Pero, como estão os dados? Pero, com estes dados de cânceres, que sucede? Nos falta vacuna? Então, não, temos vacuna. Em 10 anos de vacunação contra VPH em Brasil, o país já ha distribuído quase 70 milhões de doses. Sin embargo, se observa que, aunque se ha ampliado a população objetivo e o rango de idade a lo largo de los años, ha habido una disminución en la cantidad de dosis de vacuna distribuídas en los estados y municipios, especialmente después de 2019, cuando se produjo un pánico generalizado sobre la vacuna en el país debido a una noticia falsa que la vacuna estaba causando enfermedad como convulsiones en la población de Acre, en un estado de Brasil. Também hubo um período de movimento nacional contra a vacunação, especialmente entre 2019 e 2022. Pero, felizmente, em 2023, o número de doses enviadas aos estados e municípios volvió a aumentar
con el movimiento nacional a favor de la vacunación, pero aún necesitamos avanzar más. La cobertura de vacunación aún está muy baja hoy en día, con 75,90% para la primera dosis y un 48,31% para la segunda dosis entre las niñas, y para los niños es más bajo, la cobertura es aún menor, com um 53,17% para a primeira dose e um 33,23% para a segunda dose. Então, agora, com a adopção da dose única para niños e niñas de 9 a 14 anos, se espera que estas taxas de cobertura aumentem significativamente em todo o Brasil. Quando se observa os dados segundo o Estado, é possível notar que há importantes diferenças entre eles, com taxas de cobertura que superam o 90% em alguns estados e permanece por debaixo de 50% em outros. Lo mesmo se observa em relação à taxa de cobertura de vacinação para os niños, com diferenças importantes entre os estados. Por isso, o PNI, nosso Programa Nacional de Imunização, criou a estratégia de microplaneamento. Em lugar de realizar uma grande campanha nacional generalizada, se invertiu em uma planificação diferenciada no terreno, com a transferência de recursos financeiros a estados e municípios que têm autonomia para concentrar esforços, dando o problema donde o problema é maior. Además, se busca a qualificação do sistema de informação. Também se promove a ação de vacinação múltiple com a adoção de estratégias complementares para ampliar a cobertura de vacinação para todas as vacinas de nosso calendário vacinal. As estratégias são vacinação nas escolas, búsqueda ativa de não vacunados por parte de profissionais de saúde, vacinação em qualquer contato com o serviço de saúde, vacinação extramuros em áreas urbanas ou de difícil acesso e intensificação da vacinação em áreas indígenas. Então, em cada localidade, diferentes fatores podem influir em la taxa de vacinação, tales como desarticulação entre os setores da saúde e da educação, problemas de acesso aos serviços de saúde, desinformação dos profissionais de saúde e familiares, fake news, por exemplo, crer que a niña ou o niño vai iniciar sua vida sexual devido à vacuna, serviços de saúde atareados e sem criatividade para atender ao adolescente, medo aos eventos adversos, profissionais de saúde não prescreve e divulga informação incorreta, problemas diversos relacionados com o sistema de informação e ação de grupo oposto à imunização com notícias falsas. Por isso, además da ação do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios, é muito importante contar com a colaboração de muitos sócios, tanto da sociedade científica como da sociedade civil. Aqui há alguns exemplos de ações, como a iluminação de nosso Cristo Redentor de color lilá, por el Instituto Lado a Lado, para estimular a vacinação contra VPH e uma próxima generação sem câncer causado por VIH. E outro exemplo é a Carta Beta, elaborada por la Sociedade Científica de Imunização, Infectologia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, que convocam a los médicos a recomendar enfaticamente a seus pacientes a vacinação contra o VPH. E, finalmente, estou quase acabando, Brasil está comprometido também, assim como a Argentina, com a eliminação do câncer cérvico-uterino, cumprindo com as metas da Organização Mundial da Saúde. Então, uma boa notícia é que este ano se aprobou o cambio em el rastreio do câncer de cuello uterino, passando da citologia à biologia molecular, e a implementação das pruebas de ADN VPH está hoje em curso. Creemos que esta será uma ação fundamental para a eliminação do câncer de cuello uterino em Brasil. Pero, que podemos fazer mais e melhor juntos para prevenir os outros cânceres causados por VPH? Então, sem dúvida, a vacinação de niños e niñas
es una de acciones fundamentales y me gustaría felicitar una vez más por la iniciativa de este webinar. Entonces, muchas gracias en nombre del Ministerio de la Salud de Brasil y estoy a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Una excelente presentación de la situación de Brasil. Me gustaría ahora de invitar al doctor Alejandro Calderón Céspedes, que es médico con estudios de maestría de salud pública en la Universidad de Costa Rica y posgrado en fundamentos metodológicos de la investigación en oncología del Instituto Catalán de Oncología. Actualmente, doctor Alejandro trabaja para la Caja Costarricense de Seguro Social en la área de gestión de la investigación. Por favor, doctor Alejandro. Bueno, muchas gracias. Un placer estar compartiendo con este panel tan excelente. Aquí aprendiendo, nosotros vamos un poco atrás, por no decir muy atrás, con respecto a ustedes, ¿verdad? Nosotros empezamos vacunación apenas en el 2019, cuando ya ustedes más bien estaban cambiando a vacunación a hombres y demás, y ha sido pues un aprendizaje importante. Yo les voy a explicar un poco pues la experiencia en Costa Rica y hacia dónde vamos, ¿verdad? Para ir avanzando en esta parte. Entonces, hablando un poco ahora, la idea es Costa Rica al inicio de la vacunación contra el virus del papiloma humano como género neutro. Saber, ¿verdad? Importantísimo que el Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer que se lanzó el año pasado por la Organización Panamericana de la Salud recomienda, ¿verdad?, que contra el virus del papiloma humano, pues vacunar a las niñas y adolescentes, y si está disponible, vacunar también a los niños. Sabemos que el VPH está relacionado con cáncer de cuello de útero, de vagina, de vulva, cavidad oral, faringe y amígdala. La verdad, sabemos que, y las compañeras ya lo han mencionado antes, que pues evidentemente el impacto más fuerte seguirá siendo, o sigue siendo sobre el cáncer de cervix, donde está asociado a casi 100% los cánceres, pero también está relacionado con cáncer de ano, con cáncer en un 86%, cáncer de vulva en un 30%, cáncer de pene en un 25% y cáncer de orofaringe en un 20%. Costa Rica, pues en cáncer de cervix tenemos una incidencia probablemente de las más bajas a nivel de Latinoamérica. Aquí podemos ver aquí abajo, ¿verdad? Que quitando pues Puerto Rico y Francia, Chile y Costa Rica son los países que tienen menor tasa de incidencia de cáncer de cervix. E igualmente, junto con Chile, somos el país que tiene menor tasa de mortalidad. Esto, pues, aunque empezamos la vacunación tarde y los efectos de la vacunación en todo caso se van a ver en unos 15 o 20 años después, está muy relacionado con el programa de tamizaje que hemos tenido en el país, basado en Papa Nicolau. Hasta hace poco que ya hicimos el cambio a prueba de detección del virus del papiloma humano. Y pues que esperamos cumplir con la meta de la Organización Mundial de la Salud de llevar la incidencia a menos de 4 por 100,000 en este aspecto. Hemos tenido una disminución del cáncer de cervix desde el año 2000 hasta el año 2022 en un 60% en cuanto a incidencia y en un 40% en cuanto a mortalidad, teniendo actualmente una incidencia de cerca de 8 por cada 100,000 mujeres y una mortalidad que ronda entre el 4 y 5 por cada 100,000 mujeres. Nosotros no tenemos hasta el día de hoy un programa organizado de tamizaje, sino que es un programa oportunista más bien, pero bueno, tenemos la ventaja de que tenemos un sistema de salud el cual está basado en una sola unidad, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, que abarca todo el país prácticamente, que atiende en su unidad más baja o la más pequeña, lo que llamamos equipos básicos de atención integral de salud, entre 4,000 y 5,000 personas y que cubre al 100% de la población. Entonces, esto nos da una ventaja de poder bajar programas de prevención que puedan tener un impacto importante. Entonces, pues bueno, nosotros estamos imaginando una Costa Rica donde ninguna mujer muera por cáncer de cuello uterino. Para eso nos estamos abocando en la meta 90, 70, 90, ¿verdad? Que ya la compañera Pamela mencionó y la compañera Natalia también. También en cáncer, pero bueno, no estamos hablando solo de cáncer de cervix, el impacto del virus del papiloma humano. Ahora también tenemos algunos otros cánceres. Por ejemplo, este es un estudio que hicimos hace poco con respecto al impacto
en cáncer de cabeza y cuello, donde tenemos datos interesantes en el país porque a pesar de que el cáncer de cabeza y cuello está disminuyendo su incidencia como tal, el cáncer orofaringio viene aumentando, a diferencia del cáncer de laringe, nasofaringe y cavidad oral, probablemente relacionado a un aumento en infecciones por virus del papiloma humano. De hecho, a partir de este análisis y este estudio, estamos preparando otro estudio donde vamos a ir a agarrar las muestras de biopsia de estos cánceres y hacer un análisis para realmente ver si tenían presencia o no del virus del papiloma humano y ver si la fracción atribuible de ese cáncer orofaringio realmente es fuerte o ha aumentado a través de los años relacionada con el virus del papiloma humano. Y el cáncer de pene, pues es otro que no es tan común, ¿verdad? Pero que se ha mantenido constante a través de los años, por lo menos aquí en Costa Rica. Entonces, bueno, asociado a todo eso, ahora ustedes saben, y como lo explicaba de forma magistral Alejandra, que me encantó toda esta parte política que presenta, hay que amarrar todo de la forma política, de forma tal que las decisiones no sean basadas según el político de turno, ¿verdad? Así que se implementó una norma nacional para manejo del cáncer cervicuterino que se publicó en diciembre de este año y que tiene una parte importantísima, una parte de prevención primaria, que, bueno, habla de que toda persona que cumpla con los criterios definidos por la oficialización de la norma nacional de vacunación o sus reformas, tienen derecho a recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano en los servicios de salud del primer nivel de atención. Entonces, esto es importantísimo que esté en una norma porque puede venir un próximo gobierno a decir, no, no vamos a dar recursos para la vacuna, que ya está amarrado a nivel de una reglamentación y tienen que cumplirlo como tal. Entonces, fue muy importante meter esto en la norma. Se está trabajando también en una ley para terminar de sellarlo todo, ¿verdad? Y que no venga alguien después a tomar decisiones. Ojalá y no pasemos en Costa Rica o algunos otros países, pero que lleguen negacionistas al poder y después digan, no, eso no sirve para nada, hay que quitarlo, tener leyes que nos puedan proteger, ¿verdad? Y esto es muy importante porque pues nosotros sabemos que si intensificamos la vacunación, si solo nos dedicáramos a intensificar la vacunación, igual tendríamos un impacto importante en la disminución del cáncer de cervix en un año cercano al 2100, que ya no estaremos aquí, ¿verdad? Pero que las próximas generaciones lo van a tener, pero si intensificamos la vacunación y el tamizaje como tal, vamos a lograr tener un impacto probablemente por ahí el año 2060 en eliminar el cáncer de cervix propiamente. Entonces, con respecto a esta parte de la vacuna contra el virus del papiloma humano, pues la idea es que se aseguren suficientes vacunas asequibles, ¿verdad? Que sean de calidad. Y tenemos que mejorar mucho la parte de comunicación, principalmente nosotros, al igual que ustedes, tuvimos un impacto fuertísimo en la pandemia. Ahorita les voy a enseñar los datos y lastimosamente de la consecuencia de la pandemia, que fueron los grupos antivacunas que se empoderaron después de la pandemia y que han tenido un impacto no solo en la vacuna del virus del papiloma humano, sino en todas las coberturas de vacuna que tenemos en el país. Esto lo mencionaba ya la compañera Natalia, ¿verdad? Que la vacunación está en muchos países. Algunos países ya han cambiado a una dosis, lo cual los llevará a aumentar las coberturas probablemente y a disminuir costos o poder acceder a otros grupos, ampliar la cobertura, ¿verdad? Y Costa Rica, pues nosotros, como les decía, empezamos apenas en el año 2019 la vacunación. Ese año tuvimos una muy buena cobertura de cerca del 95%, 98% primera dosis y 95% segunda dosis. En el año 2020, pues tuvimos una cobertura aceptable a pesar del impacto que empezó la pandemia. Tuvimos un 85% en primera dosis y un 75% en segunda dosis. Evidentemente, pues el 2021 y 2022 tuvimos un impacto importante de la pandemia, bajando a 55% y 42%. En el 2022, pues subimos al 73 y 68%. Y el año pasado, pues tuvimos una cobertura cercana al 80% en primera dosis y cercana al 70% en segunda dosis. Todavía no estamos cerca del 90% al que debemos llegar. Esto a pesar de ser una vacuna que ponemos intramuros. La primera dosis se pone en escuelas, se pone junto con la vacuna del DT, del Diphtheria tétanos. Pero bueno, los grupos antivacunas avisan
cuando van a ir a la escuela y pasas mensajes, ¿verdad? No mande a su niño este día a la escuela porque lo van a vacunar y demás. Y aunque tenemos en la ley y reglamentos que es una vacuna obligatoria y tendríamos los mecanismos legales para obligar a los papás, pues en la práctica esto no se cumple y no se lleva una obligatoriedad porque que equivale a procesos engorrosos dentro del sistema público, ¿verdad? Que nos lleva a una dificultad de poder cumplir con lo que dice la ley en cuanto a que es una vacuna obligatoria. Para este año, pues ya llevamos un 87% en la primera dosis de virus del papiloma humano y un 56% en la segunda dosis. Entonces, bueno, lo importante de todo esto es que empezamos en el 2019, que tenemos un impacto por las enfermedades relacionadas con virus del papiloma humano que ha disminuido en los últimos años, pero que la Comisión Nacional de Vacunas ya ha realizado diferentes análisis. En febrero de este año se hizo un análisis para tomar dos decisiones. La primera era ver si pasábamos de 2 dosis a 1 dosis a las niñas. Y bueno, en este momento se decidió por parte de la Comisión Nacional de Vacunas continuar con 2 dosis hasta tener más información científica disponible. Yo creo que ellos probablemente se están esperando. En Costa Rica se está haciendo un estudio por la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas que se llama el estudio Escudo, que reclutó a más de 20,000 niñas y es un estudio de no inferioridad para demostrar que una dosis es igual de efectiva que 2 dosis. Así que probablemente como país nos vamos a esperar a los resultados finales de ese estudio para dar el salto final a cambiar a 1 dosis. Y lo otro importantísimo que hizo la Comisión Nacional de Vacunas es que aprobó la inclusión de niños a los 10 años a partir del próximo año, de forma tal que a partir del 2025 vamos a empezar a vacunar a los 10 años también a los niños. Esto basado en el beneficio que tendríamos indirecto en cuanto al efecto rebaño, ¿verdad? Un efecto indirecto que tendría sobre las mujeres a mediano plazo y también pues obviamente en la disminución que podría tener en el cáncer orofaringio y en el cáncer anal y en la población de hombres que tienen sexo con hombres, pues obviamente a los 10 años no se sabe, ¿verdad? Pues qué camino van a tomar a futuro. Así que la idea es proteger y hacerla obligatoria también, para ser obligatoria a los niños. Así que yo espero en un próximo webinar poder darles datos de cómo nos fue con esta implementación país. Esperamos seguir el éxito de Brasil y el éxito de Argentina, que lo hemos visto, ¿verdad? Vamos un paso atrás en esto y y soñar todos, ¿verdad? Con unos años tener un impacto realmente por virus del papiloma humano mínimo, tanto a efecto de cáncer, que es lo principal que buscamos, como el otro efecto secundario que se da con la vacuna, que es evidentemente la disminución de las verrugas genitales y usar la vacuna cuadrivalente o nonavalente, que no deja de ser un problema de salud pública de una enfermedad de transmisión sexual. Y estamos hablando también pensando en la población y viendo los ejemplos de Brasil, que lo vi, en la población de hombres que tienen sexo con hombres, en las mujeres VIH también, empezar vacunación. Vi el ejemplo que hablaban de los grupos PrEP, porque aquí en Costa Rica estamos teniendo un problema que supongo en el resto de países también lo presentan, que la población que está tomando PrEP se les olvida que existen otro montón de enfermedades, ¿verdad? Entonces se nos dispararon todas las otras ITS, incluyendo verrugas y demás. Entonces, pues creo que es importante también esa estrategia que están aplicando de vacunar poblaciones que utilizan PrEP. Entonces, pues eso es lo que yo les traía de la experiencia en Costa Rica. Estamos en pañales, a la par de ustedes, estamos empezando, ¿verdad? Pero por dicha ya vamos a ser uno de los países que vamos a empezar la vacunación género neutro. Muchas gracias, doctor Alejandro. No, Costa Rica tiene una experiencia muy importante de un sistema de salud muy fuerte y está ahí la prueba con los resultados que están cumplidos con la tamizaje de los casos. Entonces, seguramente en muy poco tiempo estará también con las coberturas, altas coberturas para los niños contra VPH. Me gustaría de hacer una pregunta primero para Argentina y Brasil, Alejandra o Natalia o Pamela. ¿Cuáles fueron
los más grandes desafíos para empezar, para introducir la vacunación contra el VPH en general y especialmente para los niños? Porque como Costa Rica, hay muchos países que aún no incorporaron la vacuna para nadie, más otros que incorporaron para las niñas, mas no para los niños. Entonces, ¿qué podrían decir con base en la experiencia de los países? ¿Cuáles los desafíos más importantes para incluir los dos grupos? ¿Qué recomendaciones darían a esos países? Natalia, ¿podrías empezar, por Bueno, favor? tratando de recordar lo que pasó en el 2011 primero con mujeres, y creo que fue realmente un desafío y eso nos ayudó a instalar el tema, es que es una vacuna que previene cáncer. Eso fue una fortaleza y eso también ayudó de que cuando se incorporaron varones a la estrategia se entendió de que era para eso. Eh, Nosotros, como yo les comentaba también, hay otras vacunas a los 11 años y vacuna BPH era la única vacuna que se le daba solamente a uno de los dos. Entonces, eh, incorporar esta vacuna finalmente en varones trajo esto más de igualdad, ¿no? De igualdad, inventé una palabra, de igualdad porque reciben no solamente vacuna BPH, sino también triple bacteriana celular y meningococo. Y dando digamos, este mensaje de que los dos géneros, o sea, tanto mujeres como varones, se ven beneficiados por la intervención, o sea, por la vacunación, pero también son responsables de la transmisión. Entonces, en eso da esta igualdad de género que nos pareció que fue un muy buen mensaje, siempre tratándolo, nosotros lo tratamos de desligar del tema de ITS, ¿no? Siempre fue una vacuna para prevenir cáncer. Y eso fue bueno porque ahí tenemos grupos muy religiosos que en algunos lugares, y esto que tiene que ver con los rumores que adelanta el inicio de relaciones sexuales y todo un montón de cosas que hay alrededor de esta vacuna, que al decir que es una vacuna que previene cáncer, ningún padre o ninguna madre debe pensar, no quiero o sea, quiero que mi hija o mi hijo no tenga. Entonces me parece que por ese lado también eh, fue un desafío, pero nosotros tuvimos altísima demanda de la vacuna al inicio. O sea, que se querían vacunar no solo los que estaban en la corte, sino la gente más grande. Y ¿cómo no me protegen a mí con la vacuna si está disponible? Entonces, en ese sentido fuimos por ahí, digamos. Gracias, Natalia. Alejandra, ¿te gustaría añadir algo antes de No, pasar no, a ahí Pamela? la experta que tuvo toda Perfecto. la experiencia es Natalia. Pamela, ¿qué dice? Yo voy a responder en portuñol, ¿está bien? Entonces, acá en Brasil, el desafío es que Brasil es muy grande. Entonces, el tamaño del país, cantidad de las personas y también el precio es un gran desafío para nosotros, pero con el programa de desarrollo de productos, podemos empezar la vacunación y es lo mismo que Natalia, que ha dicho de la vacunación del cáncer. Entonces, por tener ese objetivo, es más fácil que empezar la vacunación entre los niños y los niñas. Y cuando hablamos de la vacunación de varones, de los niños, es más difícil fue el convencimiento de que los niños también necesitaban se vacunar, no solo por conta de las niñas, pero también de los otros cánceres que pueden sufrir. Entonces, hasta hoy, tenemos algún ejemplo que la familia tiene dos hijos, una niña y un niño, un chico, y hace la vacunación de la niña, pero no de la niña. Entonces, pienso que hoy mostrar la importancia de la vacunación, no solamente para los niños, pero hoy para los hombres también. Hombres que viven con VIH, si la cobertura es baja para mujeres, imagina para los hombres. Y también para hombres que usan PrEP, que es hombres que hacen sexo con hombres.
Entonces, ese es alguno de nuestros desafíos. Y también, como Natalia dije, tenemos una grande demanda para ampliación de la vacunación en otros grupos más viejos, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, Pamela. Una otra cosa que me llamó la atención, y hay una diferencia entre Costa Rica de un lado y Argentina y Brasil de otro lado, la cuestión de una o dos dosis. Entonces, ¿podrían adelantar Argentina, Brasil? ¿Por qué hicieron la opción por cambiar a una dosis? Costa Rica, que precisa, ¿cuál es la duda que tiene? ¿Por qué favorece continúan con las dos dosis? Natalia, por favor. Cuando les comentaba el tema del proceso de toma de decisión, nosotros desde el área científica, de los médicos que estamos, ¿no? Somos infectólogos, pediatras, epidemiólogos, y analizamos la evidencia. Primero fue el Grupo Técnico Asesor de la Organización Mundial de la Salud, es el primero que emite, digamos, esto, que recomienda off-label, porque está fuera de prospecto, cambiar el esquema de 2 a 1 dosis, teniendo en cuenta en un momento de, digamos, de abastecimiento global de la vacuna bastante difícil y limitado que fue, pero teniendo en cuenta que al bajar los costos y disminuir los costos a la mitad, también podíamos ampliar los grupos, ¿no? En países de menor acceso, ¿no? Y teniendo en cuenta la evidencia, porque la verdad hay 35 estudios observacionales, hay 2 estudios randomizados controlados y hay 2 estudios post-hoc que muestran que la eficacia de la vacuna y la inmunogenicidad es más del 95%, o sea, con una dosis. O sea, que realmente, digamos, y teniendo en cuenta además que las coberturas, que lo vemos también en Brasil, lo que pasó en Argentina, lo que pasa en todos los países, la tasa de deserción es grandísima. O sea, se habla de una deserción, lo ideal es que las personas que empiecen un esquema, el menos del 5% lo abandonen, ¿no? Con BPH nosotros tenemos hasta un 40% de las que empezaron esquemas no lo completaron. Entonces ahí es donde sale, digamos, y uno se siente y dice, bueno, la evidencia científica me dice que es igual de inmunogénica, o sea, produce los mismos niveles de anticuerpos, es igual de eficaz, ¿no? Una dosis, disminuyo a la mitad los costos. O sea, realmente tienen muchísimas cosas que son beneficiosas. Entonces, el grupo de trabajo se reunió, la CONAIN, que es el NITAC, le emitió la recomendación y después sacó el documento de posición la OMS y el documento de posición la OPS, la Organización Panamericana de Salud, con respecto a esto. Entonces, realmente la tendencia es, el primer país que lo hizo fue el Reino Unido, que es pionero en vacunación VPH. El segundo fue Australia, que fue el primer país en el mundo que incorporó la vacuna. O sea, son los 2 países más importantes, ya tienen esquemas de una dosis. Y la región de las Américas, el mapa lo mostró Alejandro, pero si ingresamos ahora, ven que ya está Argentina, Brasil, pintado de 1. Hay, si no me equivoco, 19 países en la región que ya pasaron esquema de una dosis. Es una tendencia global, digamos, la evidencia lo muestra. Muchas gracias, Natalia. Pamela o Alejandro, ¿le gustaría de añadir algo? Sí, yo pienso que, disculpa, Alejandro, yo, yo pienso que en Brasil es exactamente lo mismo que en la Argentina. Acá tenemos la Cámara Técnica de Asesoramiento de Inmunización y lo que puedo añadir es que la Cámara Técnica de Inmunización recomendó que para tenermos una dosis tenemos que mantener nuestro monitoreamiento de la prevalencia de PPH, de CCs, de SOTOS y los otros como un vitalicio en país. Entonces, eso fue condicional para a adoção de uma doce, pero é exatamente lo mismo que la Argentina. Sí, yo para comentarles tal vez el hecho de por qué Costa Rica todavía no, en la discusión que se dio dentro de la Comisión Nacional de Vacunación de por qué no pasar a una dosis, ellos mencionaron, el inmunólogo que está en la comisión mencionaba que no había
evidencia suficiente todavía para ver si a largo plazo el hecho de una dosis iba a ser igual de efectivo que 2 dosis, que a corto plazo, pues los estudios que menciona ahorita Natalia, pues sí había evidencia, pero que a largo plazo no había. Inclusive ellos mencionaban, este análisis lo hicieron entre enero y febrero, ¿verdad? Ellos mencionaban en su análisis que incluso pues había países. Aquí somos muy de seguir la línea norteamericana, ¿verdad? Entonces que Estados Unidos todavía seguía manteniendo 2 dosis, ¿verdad? Entonces creo que eso todavía los llevó a mantener a pesar de la recomendación de OMS o EPS de una dosis, a seguir con 2 dosis. Y el tercer punto que creo que fue importante es que como se está haciendo este estudio grande aquí en Costa Rica con 20.000 niñas para el estudio de no inferioridad, esperar los resultados finales de ese estudio que probablemente van a venir a demostrar lo que ya los otros estudios determinaron, ¿verdad? Pero esos fueron los argumentos principales que se tomaron en su momento. Además de que, y el otro fue importante, nosotros empezamos vacunación apenas en el 2019. Algunos de los estudios que se demostraban en países que empezaron a una dosis ya llevaban muchos años vacunando con una dosis y podía ser que tuvieran un mejor efecto respecto a hacer el cambio nosotros. Esas fueron las razones principales o los argumentos principales que la comisión tomó para hacerlo. Lo importante de esta reunión fundamental que estuvo en febrero la comisión es que, porque nosotros en algún momento, los que abogábamos por la vacunación neutra, decíamos, es que era pasar una dosis para vacunar niños, ¿verdad? Desde el punto de vista económico. Pero al final decidieron vacunar niños y, o sea, va a salir el doble de caro actualmente para el país porque vamos a poner 2 dosis a las niñas y a los niños, ¿verdad? Pero parte de lo que nosotros estábamos abogando por pasar una dosis era para poder implementarlo en niños. Y al final de cuentas se tomó la decisión de vacunar niños independientemente de si se disminuía o no la dosis. Entonces ese fue un punto importante para los que abogábamos porque teníamos que empezar a vacunar niños desde hace años. Gracias, Alejandro. Creo que Natalia le gustaría de reagir, No, no, se me ¿no? ven la cara. No, no, que solamente que los estudios de una dosis ya están hasta 12 años y mostraron no inferioridad. O sea, tenemos un tiempo como... El tema fue así, digamos, al principio cuando empiezan los estudios pivotales de, digamos, fase 3 de esta vacuna, se hicieron ramas que recibían contra placebo, ¿no? Recibían, lo ideal era 3 dosis al inicio, pero ¿qué pasó? Algunas se fueron quedando y no recibieron las 3 dosis, entonces algunas quedaron con una sola dosis. Esos estudios post-hoc, que son los que se están analizando ahora, que no son realizados para, digamos, con este objetivo, mostraron a más de 12 años que las que recibieron una dosis tienen igual de eficacia y de inmunogenicidad que las que recibieron esquema de 2 o de 3. Y ahora, como lo que dice el escudo, se está esperando, todos estamos esperando los resultados del escudo, porque es el estudio más grande en cuanto randomizado, aleatorizado, todo para medir justamente una dosis, ¿no? Pero los estudios de la Corte de Costa Rica, por ejemplo, Alejandro, ustedes también son pioneros en eso, también demostró esto, ¿no? Sí. Así No, que yo lo tengo clarísimo, ¿verdad? Les estoy no, no, explicando ya lo sé, ya lo sé. lo que la comisión habló en su momento, ¿verdad? Que son argumentos, fueron los argumentos del momento, ¿verdad? Sí, Pero bueno, sí. al Y es final de verdad que cuentas, en meses es impresionante lo que fue cambiando porque son un montón los países que también que fueron exactamente, si en meses ha tocando. cambiado un montón, Sí, sí. ¿verdad? Algo importante que mencionas ahora del Costa Rica Trial, ¿verdad? Que se dio en el 2004, que fueron los primeros indicios de que una dosis funciona. Me gustaría mencionarles un dato interesante. Nosotros hicimos el estudio Estampa, que no es en vacunas, sino que es el estudio para ver en la parte del tamizaje, ¿verdad? Y en la zona donde estábamos haciendo, que no fue propiamente la zona donde se hizo el Costa Rica Trial, pero de cerca, teníamos un grupo reducido de mujeres que cuando les hablábamos, ¿verdad? Este es el estudio del BPH, me decían, sí, a mí me pusieron la vacuna, me pusieron. Entonces decidimos meter una pregunta de si habían sido vacunadas
contra el virus del papiloma humano, y después hicimos un análisis de nuestra base de datos de estampa contra la base de datos de las que fueron vacunadas en el 2004. Y bueno, encontramos cerca de 300 mujeres que habían sido vacunadas en el 2004 por el Costa Rica Trial. Y lo interesante es que 20 años después, ninguna tiene 16 o 18, que es lo que protegía la vacuna, y hay una protección contra NIC3 o más de un 60%, ¿verdad? Entonces, pues fueron 2 dosis, ¿verdad? Pero eso también nos va dando un espejo de lo que esperamos a largo plazo de todas las niñas que estamos vacunando hoy en día, ¿verdad? Vamos a tener un menos de 60% de lesiones de alto grado y un 70% de cáncer, ¿verdad? Y de momento, pues no hay necesidad de poner un refuerzo de esta vacuna. Entonces fue un dato interesante que salió de este estudio, ¿verdad? Y bueno, de 2 estudios ahí analizamos y que prontamente pues estamos trabajando en publicarlo porque es un dato sumamente interesante. Muy bueno. Muy bueno, muchas gracias. Déjame poner una otra pregunta. ¿Cómo funciona en los países aquí presentes la combinación de estrategia de vacunación con estrategia de tamizaje para el cáncer de cuello cérvico uterino? Yo me recuerdo hace muchos años una discusión sobre la relación de costo-efectividad entre las dos estrategias. ¿A dónde estamos ahora en esta relación? Recuerdo también que Pamela habló del cambio para la biología molecular. ¿Cómo, qué pasa ahora, Pamela? Sí, ahora nosotros estamos trabajando para ampliar la cobertura de las vacunas de VPH y ahora nosotros cambiamos, estamos en proceso de cambiar el testeo de citología para biología molecular, pero no fue un proceso fácil. Cambiar el testeo, tuvimos 5 o 6 años para convencer toda la sociedad sobre la importancia de cambiar, de tenemos un testeo molecular, que tenemos capacidad en país de haber un testeo molecular, pero estamos también en proceso de cambiar el modo de rastreo de oportunístico para organizado, para podemos tener el costo efectivo del testeo. Entonces, eh, esas dos acciones son la prioridad hoy en día para el enfrentamiento de todos los cánceres. Pero solo una cosa, no tenemos en Brasil testeo de ADN VPH para las regiones extragenital de orofaringe, anal, entonces es una cosa que nosotros estamos trabajando para el futuro. Sí, en el caso de Costa Rica, pues igual estamos en el proceso, este año estamos en el proceso de cambiar el tamizaje de citología por detección del ADN del VPH. Eh, Tenemos la infraestructura montada para hacerlo en todo el país, que como les decía, tenemos la ventaja país, bueno, aparte, primero, somos un país pequeño, ¿verdad? Entonces eso nos da muchas ventajas estructurales y organizacionales. Nosotros pretendemos, o el plan, yo lidero este plan en el país, pretendemos que a julio del otro año esté todo el país haciendo detección con pruebas de VPH en mujeres de 30 a 64 años. Calculamos que lo que tenemos que hacer por año para que se hagan números, ¿verdad? Y cuando vean un número de Brasil, nosotros para poder cumplir con la meta del 70% de las mujeres de 30 a 64 años tamizadas con VPH, lo que tenemos que hacer son cerca de 250,000 pruebas por año de detección del virus del papiloma humano. Entonces, estamos trabajando en eso y esperamos el otro año ya tener a todo el país cubierto con esta parte, porque evidentemente, ¿verdad? Y en el mapa que les enseñé de la doctora Natalie Bruchet, ¿verdad? Si nos dedicamos solo a la vacunación,
vamos a eliminar el cáncer de cervix para ahí el año 2120, pero si intensificamos las dos, la vacunación y el screening, vamos a poder alcanzar esa meta cerca del año 2060. Entonces, pues la idea es que se conjunten las dos, ¿verdad? Y hablar a partir de 2060 del cáncer de cervix como una enfermedad del pasado. Bueno, sumándome un poquito a lo que dijeron mis colegas, en Argentina trabajamos, yo estoy en el programa de inmunizaciones, se trabaja mucho con el Instituto Nacional del Cáncer, que también es del Ministerio, y el programa de prevención de cáncer de cuello de útero, que depende del Instituto Nacional de Cáncer. Eh, Se empezó hace muchos años una prueba piloto en algunas provincias, pasando del Papa Nicolau al test de BPH. Ahora son cada vez más las provincias que tienen esto. También se hizo un estudio de autotoma que mostró muchísima aceptabilidad sobre todo en poblaciones indígenas, que la verdad es que fue, bueno, hay varios estudios con respecto a eso y fue realmente muy buenos resultados con la aceptación, ¿no? de estas pruebas, personas que no accedían al Papa Nicolau y que empezaron a hacerse estos test de autotoma. Así que estamos en progreso, digamos, de nacionalizarlo en todo el país, de pasar el Papa Nicolau, que sabemos que cada vez tiene menos sensibilidad, más con la vacunación, y pasar a un test de VPH. Y siempre tratando de trabajar, ¿no? los dos programas de manera articulada y más el tema de la vigilancia, que como decía Pamela, nosotros también una recomendación al pasar a única dosis es la vigilancia, ¿no? de la prevalencia de los genotipos y en eso estamos viendo también de implementar unidades centinela de vigilancia en diferentes provincias para ver el tema de los virus que están circulando. Así que el trabajo, y como decía Alejandro también, todos los estudios, los modelos matemáticos por los cuales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud llega a este 90, 70, 90, es porque demostró que una de las estrategias sola no sirve. O sea, no lo vamos a alcanzar si no es una estrategia combinada integral entre los tres pilares. Entonces, y sumo un cuarto pilar que sería la vigilancia de los genotipos. Muchas gracias. ¿Y tiene alguna pregunta que ustedes mismos les gustaría de hacer? ¿Levantar algún punto? Si no, le gustaría de pedir las palabras finales para que cerremos nuestro webinario. Invito quizás a Alejandra Ale para empezar con sus palabras finales. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias por promover este encuentro. La verdad que este tipo de encuentros y sobre todo promover, bueno, lo hemos conversado en muchas oportunidades, promover eventos a nivel regional tiene una potencia extraordinaria. Y yo volver a lo que dije al principio, digo, la dimensión técnica y científica y académica es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos, sobre todo, digo, a la experiencia de lo que estamos viviendo en Argentina, pero también en función de lo que pasó en el resto del continente y lo que pasa en otros países, la evidencia no es suficiente. Digo, acá acaban de dar de baja un plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia que fue ejemplo en toda Latinoamérica y que en los primeros 2 años redujo el 50% del embarazo no adolescente, que era costo efectivo, digo, entonces es esto, es mantener estos espacios, sostener la dimensión técnica, la dimensión científica y además y seguir trabajando para que las vacunas salgan cada vez menos dinero y que bajen el margen de ganancia de la industria, ¿no? Sin duda muy importante. Muchas gracias, Alejandra. Natalia, por favor. Bueno, primero agradecerles muchísimo la invitación a este espacio. Eh, Creo que, sumando un poco lo que dice Alejandra, y lo dijo Alejandro también, el tema de tener una ley, ¿no? de vacunas. Nosotros en Argentina, esto no lo había comentado, se promulgó en el año diciembre del 2018, y esto lo que dice, marca que el Estado Nacional debe garantizar la vacuna a toda la población de manera gratuita. Entonces, tener una ley marco, eso nos permite que, a pesar de todos los gobiernos, digamos, y con todas las diferentes, digamos,
digamos, políticas en salud, podamos, digamos, seguir manteniendo estos, digamos, garantizando el acceso a la salud de esta manera. Entonces, es muy importante marcar, digamos, en este caso la vacunación y hacerlo de manera, digamos, que le da el rol responsable al rector al Estado, pero también de garantizar el insumo, ¿no? Y bueno, específicamente con BPH es el trabajo, lo que decía recién, el trabajo integral de todos los pilares para lograr la eliminación de cáncer cervical. Tenemos muy buenas estrategias, tanto la vacuna como el tamizaje, y una vez que alcanzamos o diagnosticamos el cáncer o la lesión precursora, el seguimiento y el tratamiento adecuado de las mujeres. Empoderar a los varones en esto, también van a verse beneficiados de la vacuna, además de proteger de manera indirecta a las mujeres, y la vigilancia, ¿no? Siempre toda intervención en salud debe ir acompañada de, digamos, de un estudio de efectividad y de impacto. Entonces, con eso me parece que... Y lo otro que no queda es el rol, digamos, de todos los socios estratégicos, ¿no? Tanto sociedades científicas como la comunidad civil, como en este caso el Ministerio de Educación. O sea, realmente el trabajo tiene que ser articulado, tiene que ser integral, porque si no, no vamos a lograr alcanzar las coberturas. Eso. Muchas gracias, Muchas Natalia. gracias. Por favor, Pamela. Muchas gracias también. Mucho gusto de estar aquí con usted. Yo gostaria de enfatizar, añadir con mis colegas, la importancia de divulgación de información verdadera con todos los socios posibles. Entonces, para enfrentar el fake news, tenemos que cada vez más, en todos los espacios, divulgar las informaciones de la verdad. Entonces, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted, aprendido de la experiencia de otros países y de nuestras discusiones. Entonces, el Ministerio de la Salud, el Instituto Nacional de Cáncer está a disposición y seguimos juntos para la eliminación de todos los cánceres causados por el VPH. Gracias, Pamela. Por favor, Alejandro. Sí, bueno, igual que las compañeras, agradecerles la invitación. Créanme que aprendí mucho. Creo que fue fundamental esta primera charla, Alejandra, desde el punto de vista político y todo, para ubicarnos en el tema, porque al final de cuentas hay que marcar bien la cancha en este aspecto. Ahora, al final de cuentas, aunque nosotros seamos científicos y técnicos, las decisiones finales no dependen lastimosamente de nosotros, ¿verdad? Dependen de gente que no tiene estos conocimientos normalmente. Así que y aunque nosotros, y yo creo que tal vez las compañeras comparten esto mismo, como región latinoamericana, hemos avanzado y no estamos tan mal. Lo cierto es que hay muchísimo que hacer en el mundo. 2 de cada 3 niñas en edad de vacuna viven en países donde todavía no tienen ni siquiera disponible la vacunación. Las niñas, ¿verdad? Mucho menos pensar en niños. Y lastimosamente son los países donde más cáncer de cervix y donde más de todos los cánceres, porque además tienen tasas de VIH altísimas, ¿verdad? Lo que los hace más propensos a otros tipos de cáncer, tienen. Así que pues nosotros podemos seguir avanzando como región, ¿verdad? Pero hay muchas otras regiones en las que se tiene que trabajar muchísimo y que tal vez nosotros podemos ser espejo para esas regiones de aquí a mediano plazo. Así que muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos y todas, los invitados, los panelistas. Están aquí las personas que han acompañado. Y les dejo aquí entonces con un gran saludo de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública.